Aprende sobre la acción de extinción de dominio a partir de un caso real. Recrear una figura tan compleja como es la acción de extinción de dominio en Colombia, con sus constantes modificaciones en los últimos años, no es tarea fácil. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en la academia por documentar y explicar con detalle el proceso, causales, partes que intervienen, entre otros, sigue siendo un tema que en la práctica es difícil de administrar y gestionar para los actores del sistema antilavado en Colombia. Por eso nos dimos a la tarea de explicar este complejo mundo con un caso real, fallado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 394 de 2016. No se pierda los detalles. Antes de iniciar exponiendo los hechos, vamos a compartir algunos conceptos generales relacionados en la sentencia citada. ¿Qué es la acción de extinción de dominio? Es el mecanismo procesal regulado por la Ley 1708 de 2014, modificado por la Ley 1849 de 2017, mediante el cual el Estado declara a su favor la titularidad de aquellos bienes que han sido producto del delito o el deterioro grave de la moral social destinados a su comisión. Esta acción es una consecuencia patrimonial totalmente independiente a la responsabilidad penal que pueda ser impuesta en contra de una persona. No es necesario la existencia de un proceso ni civil ni penal anterior para que se lleve a cabo la acción de extinción de dominio. ¿Sobre qué tipo de bienes puede recaer una acción de extinción de dominio? Inmuebles, muebles, sociedades activas o en liquidación, semovientes, establecimientos de comercio, derechos de contenido patrimonial, entre otros. Aclaramos que los hechos descritos a continuación se requerirán a partir de la sentencia citada, los cuales pueden haber sufrido modificaciones en fallos posteriores a la misma, sobre los que no haremos referencia por no ser parte de este ejercicio académico. Antecedentes. Empezaremos con los años 80. Durante los 80, el señor Julio César Zúñiga Caballero, su hermano Antonio Nel Zúñiga Caballero y su grupo familiar fueron vinculados a diferentes procesos penales por supuestamente haber incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Sin embargo, la investigación en su contra para esta fecha fue precluida, porque los jueces no encontraron pruebas suficientes sobre la responsabilidad penal de estas personas. El proceso de acción de extinción de dominio inicia en el año 2000. Se apertura con la fase inicial a cargo de la Fiscalía. Al parecer, algunos de los bienes que conforman el patrimonio de Antonio Nel Zúñiga Caballero han tenido origen en actividades de narcotráfico o han sido producto de un enriquecimiento ilícito, por lo cual la DIJÍN solicita a la Fiscalía iniciar la acción de extinción de dominio sobre los bienes. La Fiscalía recibe la iniciativa que presenta el funcionario de la DIJÍN con el informe de Policía Judicial número 2863, que contiene el siguiente inventario de bienes: 16 inmuebles, 2 establecimientos de comercio y la participación accionaria de 2 sociedades. El caso es asignado a la Fiscalía 18 especializada delegada ante los jueces penales del circuito, quienes decretan la apertura de la investigación preliminar para determinar la licitud del origen o destino de los bienes de Antonio Nel Zúñiga Caballero. Año 2003. El fiscal 18 especializado emite resolución con la que decreta el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los bienes del señor Zúñiga Caballero. Año 2006. Termina la fase inicial con la resolución de fijación provisional de la pretensión por parte de la Fiscalía. El fiscal 18 especializado decreta el inicio oficioso por parte de la Fiscalía del trámite de la acción de extinción de dominio, debido a que fue encontrado material probatorio suficiente en el que se determinó que Antonio compró bienes de su hermano Julio César, los cuales contaban con un origen ilícito, mezclando así en su patrimonio, del que no se había predicado en su momento en el proceso penal, actividad ilícita. Bienes de origen lícito con bienes que al parecer tenían un origen ilícito. Luego de concluido el periodo probatorio y a raíz de estos hechos, la Fiscalía desestimó la buena fe exenta de culpa de Antonio e incluyó en decisiones posteriores nuevos bienes de Antonio en la actuación extintiva. Las causales invocadas para iniciar el trámite fueron la segunda y la sexta del artículo segundo de la Ley 793 de 2002, las cuales hoy se encuentran consagradas en el artículo 16 de la Ley 1478 de 2014. Causales. Ley 793 de 2002. Causal segunda. El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita. Causal sexta.
Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia. Ley 1478 de 2014. Causal primera. Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita. Causal novena. Los de procedencia lícita mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Año 2009. El fiscal 18 especializado presenta al juez 12 penal del Circuito Especializado de Bogotá la demanda de extinción de dominio con el requerimiento de la no procedencia de la acción de extinción de dominio sobre los bienes afectados de Antonio, al considerar, entre otras razones, que ya habían sido investigados en procesos penales anteriores y que las personas sujetos de investigación en dichos procesos habían probado la capacidad adquisitiva a partir de actividades lícitas para la compra de esos bienes, lo que tenía como consecuencia la existencia de cosa juzgada para los hechos sobre los cuales recaía la investigación. Año 2010. En consecuencia, sobre las razones expuestas por el fiscal, el juez 12 penal del circuito decreta la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre los bienes de Antonio. El funcionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad hoy liquidada y cuyas funciones, entre otras hoy, tiene la SAE, impugna a través de recurso de apelación la decisión del juzgado ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial. Año 2011. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial declaró la nulidad del proceso, inclusive desde la decisión de la Fiscalía en el 2009, la cual declaró la improcedencia de la acción porque no se realizó un análisis de la licitud de los bienes y su respectivo origen. Únicamente se demostró desde la perspectiva penal la actividad lícita de Antonio y su capacidad adquisitiva. ¿Y ahora qué? Debido a lo anterior, se rehace el proceso desde la fase inicial. El proceso es reasignado a la Fiscalía 16 especializada, la cual decreta nueva práctica de pruebas. Entre ellas, solicita a un perito la realización de estudios económicos, contables, tributarios y financieros de varias sociedades de Antonio. El informe del perito concluye que ya se habían realizado los mismos estudios en el 2006, 2007 y 2008, en el mismo proceso de extinción de dominio. Año 2012. Antonio solicitó al fiscal 16 especializado el decreto de improcedencia extraordinaria de la acción de extinción de dominio consagrado en el parágrafo segundo del artículo 74 de la Ley 1453 de 2011, que modifica la Ley 793 de 2002. El fiscal 16 especializado decreta la improcedencia extraordinaria de la acción de extinción de dominio frente a los bienes que ya habían sido objeto de investigación penal. Sin embargo, decretó continuar el proceso extintivo sobre aquellos bienes adquiridos por Antonio que no habían hecho parte antes de las investigaciones penales. La Dirección Nacional de Estupefacientes impugna la decisión del juzgado ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, argumentando que la acción de extinción de dominio es de carácter patrimonial, no depende de la responsabilidad penal de las personas. Las sentencias penales anteriores versan sobre la responsabilidad penal de Antonio, pero no sobre la licitud de sus bienes. Año 2013. La Fiscalía Segunda, delegada de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior, revocó la medida de improcedencia de la acción de extinción de dominio declarada por la Fiscalía 16 y ordenó devolver el proceso a la fase investigativa, para que continúe la investigación sobre la totalidad de los bienes de Antonio, ya que los estudios realizados no son precisos sobre las fuentes legales ciertas y verdaderas de los recursos que utilizó Antonio para la compra de los bienes. Antonio presenta acción de tutela pues considera que le están siendo violados los derechos fundamentales del debido proceso, Estado social de derecho, principio de non bis in idem, honra y buen nombre. La tutela es revisada en primera instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia por la Sala Civil de la misma corporación. Por último, es revisado por la Corte Constitucional en el 2016. En las tres instancias se llega a la conclusión de que la acción de tutela no es procedente en este caso. Luego de 16 años de investigación y de Antonio tener sus bienes embargados, ¿podrá probar su buena fe exenta de culpa o la licitud del origen de sus bienes? Debemos prepararnos para mitigar adecuadamente este riesgo y no sufrir las consecuencias de un interminable proceso, en el que la premisa se encuentra en probar la buena fe exenta de culpa.